derecho a la educación. Hola, ¿cómo estás? ¡Ese hermoso sonido! ¿Lo has escuchado? Lo hemos extrañado, ¿verdad? Nuestra campana, que nos dice que debemos iniciar la clase de hoy. Soy la profesora Litzy Martínez, estamos con los estudiantes de tercero de secundaria y la materia es Ciencias Sociales. Hoy avanzaremos sobre el proceso de hominización, África y el origen de la humanidad. El día de hoy quiero mostrarte dos objetos. Obsérvalos. ¿Reconoces cuáles son estos dos objetos? Son puntas de lanza líticas. Bien, cuando estamos hablando de las puntas de lanza líticas, nos remontamos muchos años atrás. Las primeras culturas de Bolivia, sobre todo la cultura vizcachani, había realizado este tallado en piedra. Y el día de hoy podemos encontrar en muchos departamentos, muchas áreas rurales, podemos encontrar varios yacimientos de puntas líticas. Interesante, ¿verdad? ¿De dónde venimos? Es una pregunta que se ha realizado el hombre desde sus inicios. Los estudiosos del ADN sugieren que todos los seres humanos de la actualidad descienden de un mismo grupo de antecesores africanos que vinieron hace aproximadamente 60.000 años atrás. Por lo tanto, todos tenemos un origen común, que sería en África, el continente africano. ¿Lo observas? Bien. Cuando estamos hablando sobre el lugar de origen de la humanidad, nuestros antepasados nacieron en el continente africano, en una zona alrededor de Kenia y Etiopía en el continente africano. Allí es donde se han hallado los restos más antiguos de la humanidad. Les cuento una historia. Atiende. Una mañana de domingo, a finales de noviembre del año 1974, un equipo de investigadores se encontraba excavando un sitio remoto en la región de Afar, en Etiopía. Durante ese reconocimiento del área y la excavación del área, el paleoantropólogo Donald Johanson descubrió un pequeño trozo de hueso que correspondía al codo. Inmediatamente se dio cuenta que era uno de los ancestros del ser humano y poco a poco encontró muchos restos más. Él dijo de manera textual: me di cuenta que era parte de un esqueleto de más de 3 millones de años. Más adelante se dataría el resto en 3.2 millones de años. Durante el momento en el que se estaba realizando la excavación, se escuchaba de fondo una canción del grupo de moda en esa época, que eran los Beatles. La canción era Lucy, y decidieron ponerle el nombre a este homínido, a este ancestro, que es en realidad un Australopithecus afarensis, con el nombre de Lucy. Era el homínido más antiguo que se habría encontrado. Más tarde también se supo que era el resto más completo. Alrededor del 40% del esqueleto se había preservado. Y ahí surgen algunas ideas, ¿no? ¿Cuántos años tuvo Lucy? ¿Por qué murió Lucy? Interesante, ¿verdad? Charles Darwin elaboró la teoría de la selección natural. Esta teoría se convertiría en el futuro en los fundamentos de la teoría de la evolución, es decir, que nosotros estamos en este mundo a través de la evolución y que tenemos nuestros antecesores. Bien, conozcamos algunos de ellos. Les presento ahora al Australopithecus afarensis. En cuanto a las características del Australopithecus afarensis, tiene una antigüedad de alrededor de 3.5 millones de años. En cuanto a sus características, fueron los primeros bípedos. La talla era alrededor de 1,20 a 1,50 centímetros, no eran muy altos. El origen en Etiopía, Afar, que se encuentra en África, estos lugares. Ahora presentamos al Homo habilis, o también que significa hombre hábil. La antigüedad del Homo habilis es alrededor de 2.4 millones de años. Y en cuanto a sus características, son los primeros en fabricar herramientas con piedra. Y su apariencia, como lo puedes observar, era menos simiesca.
El origen está en Tanzania, que se encuentra en el sudeste de África. Sigamos conociendo a nuestros antecesores. Ahora les presento al Homo erectus, o también denominado hombre erguido. La antigüedad es aproximadamente 1.9 millones de años y son los primeros en tener la posición erguida. Además de eso, ellos habían logrado controlar lo que era el fuego. Bien, el origen del hombre erguido, el Homo erectus, se encuentra en África y Europa, también en el continente asiático, y había recorrido más lugares. Ahora presentamos al hombre de Neandertal. Su antigüedad es aproximadamente hace 28.000 años, cuando él desaparece. Las características del hombre de Neandertal vemos que son los primeros en enterrar a sus muertos. Ellos rendían honor a sus muertos. Es por eso que habían decidido enterrarlos. El hombre de Neandertal se dedicaba a la caza y también a ser recolectores. Estos hombres todavía no habían conocido ni desarrollado la agricultura. El origen del hombre de Neandertal se encuentra en África, Europa, Oceanía y Asia, muchos lugares, ¿verdad? Te doy un dato interesante del hombre de Neandertal. El primer fósil que se había encontrado había sido realizado en el valle del río alemán de Neander, en Alemania. Es por eso que se llama hombre de Neandertal. Ahora presentamos al Homo sapiens. Cuando estamos hablando del Homo sapiens, hablamos de una antigüedad aproximada de 190.000 años. Y en cuanto a sus características, son los primeros en crear el arte rupestre dentro de las cuevas, cuando sellaban sus manos, cuando pintaban algunos animales que existían en la época, cuando ellos se pintaban cuando cazaban o pescaban. Además de eso, vamos a mencionar que el Homo sapiens tenía estructuras de pensamiento más complejo. El hombre ya había desarrollado el origen. En todo el mundo se encontraron restos del Homo sapiens. Posteriormente estará el Homo sapiens sapiens, tú y yo. ¿Te parece si reflexionamos un poco? Te hago la siguiente pregunta, quiero que la analices. Si todos tenemos el mismo origen, ¿por qué hay discriminación, exclusión, racismo y xenofobia? ¿Te has puesto a pensar si tú, yo y todos los habitantes de este planeta venimos del mismo lugar, tenemos los mismos orígenes, los mismos antepasados? ¿Por qué existe el racismo, la discriminación y la exclusión? Analiza muy bien eso. Cambiemos este mundo. Bien, ahora es hora de trabajar, ¿te parece? Abramos nuestros textos del ministerio. ¿Los tienes? Abre el texto. Vamos al tema que hemos avanzado el día de hoy. Y en las actividades, te invito a que tú puedas realizar tu árbol genealógico. En el árbol genealógico, pone los nombres de tus antepasados, es decir, de los abuelos, de los bisabuelos. Y podamos conocer nuestra historia familiar, nuestra historia de la comunidad. El día de hoy, como todas nuestras clases y nuestros encuentros, nos despedimos con una frase. Esta frase y este pensamiento, en todo caso, corresponde a Charles Darwin. También te invito a que la escuches y la analices. El pensamiento dice así: el amor por todas las criaturas vivientes es el más noble atributo del hombre. Lindo, ¿verdad? ¡La campana! Bueno, el día de hoy ha terminado nuestra clase. Así que nos vemos la siguiente clase para seguir aprendiendo. ¡Adiós! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.